Señores, regresamos al programa, regresamos con este tema de Argentina. Reitero, este domingo 22 Argentina va a definir su futuro, ¿ah? Así como nosotros lo vamos a hacer el 10 de abril próximo, ¿no es cierto? Esta vez lo hace Argentina el domingo 22 de noviembre, con dos rumbos, dos candidatos. Mauricio Macri, que a decir de los propios argentinos, como ya hemos escuchado también, representa al neoliberalismo. Y la mayoría de argentinos tiene miedo que con Mauricio Macri se regrese a las etapas de la Rúa o las etapas de Menem. Y el otro rumbo, la otra línea, que es Daniel Scioli, ¿no es cierto?, que representa lo que podría ser un cambio, pero pegado a lo que es el actual gobierno. Es el candidato de Cristina Fernández de Kirchner, que pretende, dicen ellos, desarrollar la industria nacional por sobre otros temas. Doctor Ibaceta. A ver, cuando escuchamos la prédica de los dos candidatos, los dos están de acuerdo en que tienen que haber cambios. Sí. Los dos están de acuerdo en que la situación no está bien. ¿Cómo sería la pregunta? Tiene que cambiar, así es. Entonces, la desventaja de Macri es que se encuentra en el lado que se dice neoliberalista, de la derecha, de los lobbies, de los importadores, de hacer ganar a sus empresas en contra del pueblo. El otro señor dice, yo estoy con el pueblo, pero te voy a hacer reforma. El problema es que si se necesita una reforma, cualquiera que la haga, no va a poder ir a medias. No va a poder ir a medias, porque hace una reforma progresiva. Vamos a entrar en el gobierno de Alan García, el primer gobierno de Alan García, y terminamos muy mal porque los dos primeros años de Alan García parecían muy buenos, pero había pies de barro que en los tres últimos, estuvimos, pero no teníamos crédito, no del extranjero, ¿ah? Uno iba a comprar y no tenía crédito, tenía que pagar al cash para comprarse un televisor. Cierto. Entonces, ahora, ¿quién puede hacerlo? Se me ha ocurrido que más fácil es para el que aparentemente es el amigo y el que dice que no lo va a hacer tan duro, y me acordé de la yuca, ¿no? Porque lo va a tener que hacer de un modo u otro. O sea, que va a doler, va a doler el shock. Entonces, Scioli puede disfrazar su discurso y decir, yo estoy con ustedes, pero acá ya nos ha ocurrido en este último gobierno. Celebraron el triunfo bailando allí en una plataforma en la CGTP. ¿Cuándo vimos a un Vargas Llosa bailando en la CGTP? Jamás. Nunca, pues. ¿Y ahora en qué hemos terminado? ¿Cómo ha terminado este gobierno respecto a los sindicatos y a la CGTP? Están de la mano, se están dando besitos, ¿no, verdad? El traidor, ¿no? El traidor. Pero aquí, como tenemos todavía una macroeconomía y microeconomía que nos da cierta estabilidad, no llegamos al plan de guerra. Que hay algunos descontentos, sí, pero su discurso todavía no pega porque no nos dan alternativas, sino simplemente buscan otros objetivos que se pueden lograr dentro del mismo esquema. Macri, por ejemplo, se reunió, como lo veíamos en el informe, en una sesión que ellos le llaman IDEA. ¿Qué es IDEA? Es una reunión con todos los empresarios, ¿no es cierto? Con los más grandes empresarios de Argentina, ¿no? Es como que acá el candidato presidencial se reúna, como en el CADE, ¿no? Como en el CADE, exacto, dice don Electo Ceballos, como en el CADE. ¿Y qué les dijo a los empresarios en Argentina? Les dijo, si yo entro a la presidencia, aquí no solo voy a venir yo de presidente, va a venir mi gabinete. ¿Y para qué va a venir mi gabinete? Para trabajar las políticas de Estado con ustedes. Entonces los argentinos se asustaron, ¿no? Los argentinos, la población argentina, y por ahí creo que también se ha acogido el grupo oficialista, don Electo. Yo creo que el que va a tener que operar es Scioli, porque tiene el apoyo de los sindicatos. Es el grupo peronista que manejan los sindicatos y toda esta gente que sale a paralizar a Argentina. Te paran todo. Pero hay una realidad. La gente quiere un cambio. Macri ofrece el cambio. Me contaba una amiga que acaba de estar en Buenos Aires, hora y punta. Bájense, se malogró el subterráneo. Busque usted un ómnibus, busque usted un taxi. 2 horas en un café, que bajara, que toda esa gente que se quedó en hora y punta, 6 de la tarde, que salen de trabajar. Esa es la realidad de Argentina.
Bueno, para eso no le pueden echar la culpa a la presidenta. No, pero son los sindicatos los fuertes. Acá pero- se malogra el Metropolitano, de la van a echar No, la culpa a no, Ollanta no, Humala. no. No le podemos echar la culpa indudablemente a la presidenta, sino es la estabilidad que tiene de trabajo. O sea, no hay reducción de trabajo. Han metido plata y no sacan adelante el subterráneo. Es un subterráneo muy antiguo. Pero No perdóname, Electo, yo quisiera volver a lo que ha tocado Pepe en cuanto a la reunión con los empresarios. Tú sabes que cuando hay una economía con las fronteras cerradas, quienes más se oponen a que se reduzcan los aranceles y haya importación son los empresarios. Mercantilismo puro. ¿No ves que no tienen capacidad de competir con lo que se viene? Por eso es que yo te decía, eso lo hemos vivido nosotros. Teníamos 4 o 5 empresarios, dueños, familias. Nuestras empresas eran familiares. Acuérdate, todas las empresas, hasta las empresas de transportes eran familiares. Sí. Pero cuando empezó la libre competencia con empresarios del extranjero, tuvieron que mejorar y quebraron casi todos por haberse negado a aprender a competir, que recién se está haciendo. Entonces, si no generas riqueza y si tus empresarios se niegan a competir, evidentemente el miedo de la población a que baje, se cierren las fábricas, baje la producción, baje el asistencialismo, tendría su sustento. Es decir, el discurso no está bien enlazado. Vamos con una llamada y venimos con el doctor Chanamé. Hola, buenas noches. ¿Aló? Aló, buenas noches, señor. Bienvenida, buenas noches. Sí, estaba escuchando sobre el tema de Argentina y la verdad me da mucho que desear del señor que opina sobre el señor Macri. La que le habla ha estado 5 años en Argentina, señor, y gracias a la presidenta Fernando de Kirchner, ese país se ha superado. Ese país es un país humanista con el Perú. Yo no sé qué clase de amigo habrá tenido el señor que dice que se ha quedado varada, señor. En Argentina hay un orden total en el tránsito, señor. Hay una ayuda total. Usted va a un hospital, y en un hospital, señor, de la más grave, señor, ahí no cobran ni un sol. La educación es la prioridad en Argentina, señor. Y la defensoría del niño y de la mujer es tajantemente bien adecuado, señor. Lo que acá en el Perú no es. Y por eso es que hay muchos peruanos, señor, que allá hacen su vida, como es muchos familiares míos. Si hoy en día yo estoy en el Perú, es justamente por mis hijos, señor. Si no, yo me quedaría en Argentina, porque Argentina es un país que ha salido adelante, señor. Gracias. A usted, gracias por llamar y contarnos un poco su experiencia. Y eso es lo que resaltan los organismos internacionales y eso es lo que Argentina no quiere perder con las nuevas elecciones, ¿no? Sí, yo creo que la intervención de la oyente, la televidente, grafica lo que ocurre en un Estado social, en un Estado populista, ¿no? Se está de acuerdo con una educación gratuita, con buenos hospitales, la salud, correcto. Lo que ocurre es que hay un problema del sistema político argentino que está polarizado. Es Venezuela polarizado, Argentina polarizado. Ese es el peligro. Nosotros acá en el Perú tenemos, ¿qué es lo que tenemos en el Perú en el sistema político? Una pluralidad del bullying. Sí. O sea, hay 10 candidatos y a todos les toca el bullying. Pero lo difícil es cuando solamente 2 se enfrentan y no hay un centro, un medio que neutralice el conflicto o el choque de trenes. Y en Argentina puede haber un choque de trenes, ¿no? Y eso es lo peligroso cuando se polariza. En el 90, en el Perú, hubo choque de trenes. Inevitables, porque no había una fórmula de acuerdo. Porque hay 2 propuestas, es el blanco o el negro. No hay una propuesta intermedia. Pero, claro, para el 22, lo que se lucha son imágenes. Scioli dice, el peronismo dice, no shock, pero lo va a hacer, no shock, por eso Marco hablaba bien de la teoría de la yuca. Él dice, cambio sin shock, dice Scioli, ¿no? Claro. Cambio sí, pero sin shock. Tiene que haber. Tiene que haber, sino que seguramente será un tema, no se puede hacer progresivo el shock. Tiene que ser. Lo mejor es rápido e inmediato. Un solo dolor. Un solo dolor, ¿no? Porque Alfonsín y De la Rúa quisieron hacerlo progresivo y fracasaron. Ahora, Macri ha dicho algo importante y voy a ir inmediatamente con las llamadas, pero Macri en su discurso ha hecho un cambio también. Macri, que era el hombre del cambio desde el primer día, salió y dijo, bueno,
vamos a cambiar lo que tengamos que cambiar y vamos a mantener lo que tengamos que... Muy parecido al discurso de Scioli en los últimos meses. Vamos con llamadas telefónicas. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, señor, bienvenido, buenas ¿Aló? noches. Sí, lo escuchamos, bienvenido. Buenas noches. Mira, el problema principal de todas las economías, tanto de izquierda como de derecha, es la corrupción. Siempre que hay corrupción, todas las políticas económicas van a ser malas para el pueblo. Y sí hay periodistas como esos dos humoristas que siempre van a defender a la clase más poderosa. La izquierda siempre va por los más pobres. Muchas gracias por su llamada. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, señor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches con todos panelitas. La verdad que lo que dijo la señora que en Argentina se vive bien es cierto. Hay cultura. Y cultura es para el pueblo, para la grande mayoría. Somos 30 millones de peruanos. Y los 30 millones merecen educación. Aunque no tengamos una caja chica o caja grande, yo pienso de que la educación es la inversión más grande del mundo, en cualquier país del mundo. Y de eso queremos. Y ustedes parece que estarían hablando que si el Perú es rico. Lo que pasa es que la riqueza está en pocas manos. Y ustedes parece que estuvieran haciendo una imagen hacia el rico. No es así. Gracias. A usted las gracias por su llamada telefónica. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, señor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están allí? Saludos al panel. Con respecto al tema de las elecciones en Argentina, ¿cierto? ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando, adelante. Ya, mire, ustedes están hablando ahí con respecto al señor Macri y el señor Scioli. Hay que recordar que el señor Macri representa pues, a los empresarios, o sea, ellos vendrían, el señor Macri es prácticamente como si acá, ¿no? La Confiep, o algo así como Kuczynski, ¿no? O mismo ¿cómo se llama? Podría ser Alan García Toledo, o sea, ese señor representa el neoliberalismo en Argentina, mientras que el candidato Scioli, pues es más o menos, digamos, acá pues vendría a ser un partido de centro izquierda, algo así, y bueno, y ellos tienen sus aliados que era el kirchnerismo, ¿no? Ahora sí es cierto, yo no creo pues que los peronistas que votaron por el señor Massa vayan a cometer pues sería catastrófico que voten por Macri, porque están entre las antípodas, porque el peronismo pues ellos eran el partido del justicialismo, que vendría a ser más o menos como decirte acá un partido que pregona pues no pan, trabajo, educación para el pueblo y salud que sea subvencionado por el Estado. Si llega pues Macri va a querer otra vuelta a privatizar todo, porque con el gobierno del kirchnerismo se recuperó pues la empresa petrolera al Estado, ¿no? Las telecomunicaciones también, algún sector, ¿no? Las pudo concesionar para el Estado y así han avanzado en eso. El tema de la salud, ahora la educación es allá, en la universitaria es gratuita, libre, y así los sueldos también se elevaron, o sea, así no lo quieran ver pues sus enemigos de la señora Kirchner, porque la señora pues también no es, digamos, muy devota de Estados Unidos y de los antiprogresistas. La señora ha hecho un buen gobierno, inclusive mira, es enfrentado a los fondos buitres, que justamente Macri y esa gente antes, que cuando Argentina estaba quebrada en el año 2001, o sea, acuérdate que la gente no tenía ni qué comer. Muy bien. Ellos fueron los que levantaron, ¿no? Prácticamente, y lucharon, a ver, ¿quién en nuestro país va a luchar algo o poder reclamar, por ejemplo, nuestra deuda externa? No hay ni un presidente. Gracias por su llamada. Realmente usted está muy enterado de lo que está pasando en Argentina. Además nos ha hecho un símil de lo que pasa en el Perú y en una comparación de candidatos que no está nada lejos de la realidad. Yanina tiene algunos mensajes que nos están llegando a las redes. Yani. Así es, Pepe, el público en las redes también está opinando ya de este tema. Javier Vázquez nos dice que la derecha argentina no sabe qué hacer para que su candidato Macri gane la segunda vuelta electoral. Acusa al gobierno de crear pánico y desconcierto. Otro comentario también nos llega de Ángel Peso. Él nos dice que indudablemente la influencia del diario El Clarín en Argentina fue decisivo para que el candidato del gobierno no ganara en primera vuelta. El poder mediático es enorme en ese país. Muchas gracias, Yanis. Y esa es otra de las cosas que influye también allá en Argentina y que también tiene parecido con lo que pasa en el Perú, ¿no es cierto, doctor Ioseta? Bueno, hay un televidente que ha llamado y dice, no, pues, porque se va a servir a los empresarios y no se piensa en el pueblo. No, así no son las cosas. En el mundo, en las sociedades están las antípodas, ¿no? Pero en un contrato social, la población elige a sus representantes para que les haga transitar hacia un estado de bienestar, pero no son solamente los pobres,
Porque si me dedico a los pobres sin generar riqueza, los voy a volver más pobres y los voy a matar de hambre en el corto plazo. La virtud de un estadista es cómo mover a los que detentan la riqueza para que impulsen mayor acopio, mayor elevación del nivel de vida de los demás. Pero con lo que hemos visto en el informe, doctor, perdóneme que lo interrumpa solamente para decirle algo. Lo que hemos visto en el informe, en el primer informe de 678, no es tanto el temor de que lo que Macri pueda hacer con las empresas, sino el temor de que Macri pueda hacer algo que usted comentó hace unos momentos, que es gobernar para 4 o 5 poderosos, las 4 grandes o 5 grandes familias poderosas. Pero ese sería el peor error, pues. Lo que nosotros estamos diciendo es que no podemos, como quisiéramos nosotros desarrollar y tener más riqueza y hacer la inversión que siempre demandamos en esta mesa, en educación, en salud, en jubilaciones. Pero evidentemente que allá se incrementa la jubilación, se incrementa todo, pero no sabemos el empresariado. ¿Cuál es el problema del empresariado en la Argentina? No lo sabemos. ¿Por qué Macri les está haciendo tantas ofertas? ¿Se opone el empresariado a una apertura de mercados? ¿El empresariado está considerando en este momento que no puede competir porque el salario es un costo y tiene que reducir sus costos? Realmente no sabemos qué está pasando económicamente adentro, en una economía cerrada. Sí, pues lo que sienten los argentinos por las llamadas y por lo que nos escriben es que tienen un importante nivel de educación y un importante nivel de salud gratuita que ya quisiéramos los peruanos. No, eso se puede construir, pero que nos digan que en el 2001 se morían de hambre en la Argentina, eso parece increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Don Electo. Bueno, el mundo camina en una globalización. Eso de mercado cerrado y tú me compras lo que yo produzco, eso no va. Argentina, por ese camino, ha perdido mercado. No puede competir con Brasil, que eran casi iguales. Esa es la realidad. Su riqueza, ganado, soya, les han puesto unos impuestos terribles. Por eso ya no quieren exportar. ¿Entendiendo? Ya no quieren exportar porque el Estado les retiene un porcentaje del precio de venta. Permítame ir con unas llamadas telefónicas rápidamente y seguimos con nuestro panel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Ya, señor. Se habla de la segunda vuelta de Argentina. Yo digo, pues Argentina es un país que está en una situación más desarrollada que el Perú, pero me voy a permitir indicar que lo que constituye la izquierda es la más paupérrima que hay, vive de la pobreza, sirve a los ricos, sirve a la izquierda, en sí es una confusión, pero la izquierda vive de la pobreza, de la miseria, y lo que queremos de este gobierno, que también ya se entra en campaña, señor, es que haya más apoyo social, que la pobreza sea atendida por este gobierno, que vea por las personas que están en condición que ni siquiera alcanzan a un empleo y que en esa inclusión que dicen, en esa dignidad y democracia, que den dignidad a la persona humana, para que la persona humana pueda alcanzar, señor, lo que se llama dignidad. Muchas gracias. Gracias por su llamada telefónica, muy amable. Hola, buenas noches. Aló, sí, buenas noches. Bienvenida. Sí, mire, quería opinar sobre el asunto de la Argentina. El señor Macri es como decir aquí, pues, García o Kuczynski, ¿no? Es lobista, va a vender todo lo que encuentra, va otra vez a activar de la manera anterior las AFP, que la señora Cristina, si no me equivoco, las nacionalizó. Mire lo que está pasando aquí con las AFP, que todo es un cuento, que iban a ganar muy buena plata, el doble, el triple de lo que paga el seguro, pero ese es puro cuento, ¿se da cuenta? Así es, y el señor Ibaceta dice que si los ricos no invierten, los pobres no tienen trabajo. No, señor, en Gamarra no invirtieron ningún rico y mire el trabajo que ha dado a un montón de gente. Y gracias a la importación china ahora quieren quebrar Gamarra. ¿Para qué? Para que los chilenos tengan sus negocios. Muy bien, gracias por su comunicación telefónica. Hola, buenas noches.
Hola. ¿Aló? Sí, buenas noches, bienvenida. Me revela de que nos echen la culpa a los votantes de a quienes elegimos. Mire, siempre quedan dos. Pueden hacer varios candidatos, pero quedan dos. Entonces tenemos que votar por uno de los dos. Ahora, ¿qué pasa? De que realmente la CIA no puede involucrarse con todos los candidatos, pero sí con uno de los dos. Uno de los dos va a ser su sirviente. Y grábenlo. Igual pasó con Ollanta. Yo voté por Ollanta, pero no porque me engañó, sino porque quería votar por un peruano con una esposa peruana, nada más. Ok, perfecto. Gracias por su llamada telefónica, esta llamada, y venimos con los mensajes de Yanina y el panel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Sí, estimado. Elecciones en Argentina, bueno, es muy claro que primero el candidato tiene que defender los intereses del Estado, del pueblo. El Estado tiene que abogar por lo que son los recursos, transporte, las industrias. Y el pueblo, si ve eso, tiene que apoyarlo, ¿no? Tiene que ser un pueblo definido, ¿no? Ok. Gracias por su llamada. Yani, los mensajes. Recibimos más opiniones, Pepe. Vanessa González, ella nos dice que a pesar de la manipulación de los medios argentinos contra el candidato Scioli, es posible que gane la segunda vuelta y consolide una posición más nacionalista. Fran Alarcón también está opinando. Él nos dice que los argentinos que siguen la política de Cristina Fernández han gozado de múltiples beneficios sociales que lo pueden perder si llega la derecha encabezada por Macri. Ese es el temor. Doctor Charamé, ¿qué piensa? Yo quiero hacer un análisis más general de lo que está ocurriendo en América Latina en relación a los sistemas políticos. Y la sociedad argentina es una sociedad politizada. Totalmente. La sociedad venezolana es una sociedad politizada. El Perú todavía es débil en su sistema de ideas. Aquí quiero referirme de que el peronismo es muy fuerte, y el peronismo representa la centro-derecha. La centro-izquierda, Sí, perdón. La centro-izquierda. Macri representa lo que sería la centro-derecha, pero es una federación de independientes. Ahí está su debilidad. O sea, no es un partido orgánico, no es el radicalismo. México ha podido producir una transición creando un partido de centro, el PRI, un partido de derecha, el PAN, un partido de derecha, que no ocurre en Venezuela. No hay un partido de derecha en Venezuela. No puede. No, sí hay, pero son una federación de independientes. Sí. ¿No? Son la suma de outsider, y eso no construye un sistema político. Y en Argentina pasa lo mismo. O sea, el peronismo tiene dos alas, es muy fuerte, tiene inclusive su extrema izquierda, que es la cámpora, muy fuerte. La cámpora es muy fuerte en Argentina, pero la derecha es una derecha lai, es una derecha lo Vargas Llosa, y ese tipo de derechas en América Latina fracasan siempre, ¿no? Entonces, esa es la debilidad de Macri. Ahora, el otro tema es el aislamiento internacional de la Argentina, ¿no? Están discutiendo, parece que los argentinos no se dan cuenta de que un debate político no puede circunscribirse a lo que ocurre al interior, porque todo lo que sucede al interior de un país está motivado y está movido por lo que ocurre fuera del país. Es que estamos globalizados, pues. Exactamente. Y entonces, la Argentina no puede darse el lujo ahora de decir yo soy potencia en Latinoamérica cuando ve desperdigados a los demás, porque ahora nosotros tenemos un bloque. ¿A qué bloque se va a pegar a Argentina? Estuvo en el Mercosur, pero sí, Mercosur pero el Mercosur es muy débil, igual que el Pacto Andino, cuando nosotros tenemos el Pacto Andino. Ahora, la Alianza del Pacífico se está tornando muy fuerte, y si lo manejan bien, tenemos el control del Pacífico, y ya con el Transpacífico se cierra el circuito. Ahora que acá se hagan tonterías y no se proteja la industria nacional y no hay política de salud, eso ya es por incapacidad de los gobernantes, de los políticos que tenemos. Claro que pero estamos en un medio donde pues, se pueden generar tantas fuentes de riqueza, pero el asunto es cómo lo gobernamos. Ahí debería estar el asunto. Yo no digo el sistema, sino el sujeto que tenemos de representante que no sirve para nada, está malográndome el sistema. En cambio, allá en Argentina y en Venezuela, bueno, Venezuela dejemos a un lado, en Argentina
están chocándose porque es disyuntivo el asunto, ¿no? Y no han aprendido de su experiencia. Si Mercosur ha quebrado, no sirve para nada, y nosotros, quedándonos con el Pacto Andino, nos volvimos más pobres. Así es. Por ser tercermundistas y pensar que no había que preocuparse por la riqueza, sino por los pobres. Pero ¿cómo vamos a preocuparnos por los pobres sin riqueza? Nos quedamos y los chilenos se fueron y después volvieron como grandes empresarios, y nuestros empresarios no pueden competir con los empresarios chilenos. Eso es lo que a veces da competir con cólera. ningún empresario. Con ninguno. Pero acá lo que está en pugna, y eso creo, para cerrar la discusión, es el socialismo del siglo XXI, ideado por Fidel Castro, el señor Lula y Chávez. A ese grupo se ha pegado Argentina. Hoy día, estas elecciones van a definir si va en ese socialismo del siglo XXI, que es un fracaso, lo estamos viendo en Venezuela, Cuba, ni qué hablar, y Brasil, que está muy mal, ¿no? Vamos a ver quién sale ganando este enfrentamiento. Los que han abierto su mercado, los que han globalizado su capacidad, su industria, su educación. El Perú tiene que preparar mucho mejor a sus alumnos, y este ministro de Saavedra hay que quitarse el sombrero. Han perdido este gobierno casi 3 años completos de lo que estaba haciendo el anterior gobierno en educación. Sí, pues en comparación a eso, nos llaman y nos dicen Argentina invierte más de 3 veces lo que invierte el Perú en el sector de educación, ¿no? Sí. Acaba de sacar una ley para que los universitarios puedan estudiar gratis. Sí, en pero Argentina. no invierte recién. No, Invierte de hace años, 50 años. Sí, claro. Hace 50 años. Pero el tema es que por eso lo se ha tanto. mantenido, ¿no? Bueno, es lo que los argentinos Y no, esa, no es quieren perder. esa es nuestra aspiración. Exacto. Pero sin quebrar. Pero sin quebrar. Sin quebrar. Muy bien, señores, hemos llegado al final del programa. Gracias por su participación. Ha sido, sin ninguna duda, un análisis intenso el que hemos tenido hoy sobre una realidad en Argentina que, reitero, se parece mucho a la peruana y se parece, lo decía el doctor Chanamé, mucho a una realidad latinoamericana, ¿no es cierto? Un candidato de derecha como Macri frente a un candidato que dice tener la estabilidad que aún se mantiene en Argentina con el desarrollo interno como Scioli. Vamos a ver qué pasa el domingo 22 en las elecciones en Argentina, donde definen su futuro. Nos vamos hasta el día de mañana. Gracias por habernos acompañado. Mejor. Lucha con firmeza.